están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Adriana Herrera y a nombre del doctor Edmundo Hernández Vela Salgado y también del Seminario de Relaciones Internacionales, les damos la bienvenida a nuestra sección Rostros en la Academia en Relaciones Internacionales. El día de hoy voy a entrevistar a una de las docentes jóvenes de nuestro Centro de Relaciones Internacionales y también a una muy querida profesora, la doctora Virginia Leticia Valdivia Caballero. Doctora, un placer tenerla el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Adrián. Es un placer para mí y muchas gracias a la maestra Vera y al doctor Edmundo Hernández Vela por la invitación y al apoyo de videoconferencias, que sin ellos no sería posible todo esto en este contexto. Gracias, Adri. Así es, doctora, muchas gracias. Bueno, pero antes de comenzar, me permitiré leer una breve semblanza de la doctora. Ella es doctora con mención honorífica en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue investigadora temporal en el Centro de Estudios sobre la OMC de la Universidad de Aoyama Gakuin en Tokio, Japón. También fue tesorera de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África en la sección México. Entre sus últimas publicaciones se encuentra La ANSEA y el regionalismo abierto en Asia-Pacífico y la política comercial japonesa en el siglo XXI, un enfoque multilateral, regional o bilateral. Actualmente es profesora asociada C de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrita al Centro de Relaciones Internacionales. Es responsable del PAPID, las Relaciones Económicas Transpacíficas y México en el marco de los efectos de la pandemia COVID-19 y miembro y directora también de Finanzas del Pacific Economic Cooperation Council en el capítulo de México. Doctora, muchas gracias nuevamente. Bueno, ahora voy a proceder con la primera pregunta y por supuesto es ¿cómo se inició en la actividad académica? Bueno, pues yo realmente me inicié desde muy chiquita y vas a decir, bueno, ¿por qué desde muy chiquita? Pues resulta que mis papás, los dos son profesores universitarios, no de la UNAM, pero son profesores en la UAM Xochimilco. Entonces, desde chiquita yo los pude observar, veía cómo era su trabajo. El de mi mamá era un poquito más ligero que el de mi papá, entonces me permitía convivir también con ella. Y mi papá es internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces me empecé a interesar en esa área porque la realidad es que los exámenes de aptitud y demás, pues era para un área más de ciencias, pero no quería reducir mi vida a números, entonces dije, creo que lo mío es igual que mi papá, irme a las relaciones internacionales, me gusta mucho. Y después inicié de manera ya profesional, inicié en una universidad privada, que no voy a mencionar nombre para no hacer el comercial, y ahí fue como empecé a dar clases a nivel licenciatura. Después se me abrió la oportunidad en Ciencias de la Comunicación en la facultad. Yo entré primero ahí en Ciencias de la Comunicación. Entré con un tema de negociaciones, daba una materia de teoría del conflicto y la negociación, que es un tema que también a mí me llama mucho la atención y en el que me he también especializado en negociaciones internacionales. Y ya después tuve la posibilidad de entrar al Centro de Relaciones Internacionales, empezar a dar clases ahí. Y finalmente yo me incorporé a la facultad su programa de incorporación de jóvenes académicos. Yo sabía que tenía que estudiar mucho para poder llegar a ser profesora, y más si quiero ser profesora de tiempo completo, pues necesitas el grado. Entonces sabía que eso tenía que hacer, entonces la maestría, el doctorado, y bueno, después pude entrar a la facultad a través de este programa. Y así fue como me inicié. Doctora, esto que nos comenta me muestra mucho que ya desde chiquita había delimitado muy bien los objetivos que quería alcanzar pues en su vida académica, pero esto me deja pensando cuáles han sido los principales retos también a los que se ha enfrentado pues en este camino.
Pues una, yo creo que un poco como lo mencionaba, el tener que estudiar mucho, ¿no? Yo veía a mis compañeros de generación y pues ellos ya estaban trabajando mientras yo seguía estudiando, evidentemente no recibiendo la misma cantidad de dinero que mis compañeros de generación, sacrificando fines de semana por tener que estar, pues no sé, trabajando. Yo creo que eso es uno de los mayores retos como académicos, que es una profesión poco valorada en cuanto al trabajo que realizamos, o sea, el trabajo del académico inicia así en las clases, pero no termina ahí, o sea, porque hay que preparar, hay que publicar, hay que pues hacer difusión de nuestros conocimientos a través de conferencias, también hay que hacer pues redes con los diferentes académicos, no nada más en nuestra universidad, sino de otras universidades. Entonces yo creo que eso es el reto, que es una profesión un poco, no, poco valorada en el aspecto en todo lo que tenemos que hacer, pero yo estoy segura que sí, los alumnos y entre nosotros, entre la comunidad académica, pues nos valoramos también. Y otro reto que también enfrenté era que cuando empecé a dar clases, de por sí yo soy tragaños, yo creo que me veo más joven de lo que a lo mejor soy, y bueno, eso puede ser una ventaja, pero también puede ser una desventaja, porque muchas veces llegaba a la universidad y entonces, pues no sé, a solicitar alguna cuestión, no sé, de tipo administrativa, y entonces pensaban que era la alumna, no la profesora. Ya no me pasa afortunadamente, pero yo creo que eso sí fue un reto, ¿no? O sea, cómo mostrar autoridad ante un grupo, pues siendo tan joven, o más bien luciendo tan joven, ¿no? Pero pues esos han sido parte de algunos retos que he enfrentado. Es muy bueno que mencione esto, doctora, porque muchas veces el ser docentes implica muchos retos que tal vez la gente ya da por entendidos, que sabes administrar, no sé, la organización del grupo, el cómo te vas a dirigir a él, etcétera. Pero me gusta mucho que mencione esto porque también, pues, ese lado humano también que tienen los docentes, de sentir esos nervios y todo, bueno, todo lo que hay detrás, ¿no? De la preparación de la clase. Y bueno, ya digamos que un poco más enfocado bueno, con el desarrollo de su carrera que ha tenido, ¿por qué decidió enfocarse en temas relacionados a la región de Asia, Pacífico y, bueno, particularmente Japón? ¿Cómo surge ese interés? Pues también fue, bueno, yo creo que fue en dos ámbitos y en dos momentos en mi vida. Y fue por el lado de la cultura. Y bueno, no por la cultura pop de Japón o la cultura pop de Asia Pacífico, sino más bien porque como internacionalistas tenemos que tener dos idiomas, ¿no? Entonces, estaba decidiendo, en aquel entonces era el CELE, y estaba decidiendo, bueno, qué idioma es el que quiero estudiar. Todo el mundo estudia inglés o estudia francés, o en aquel entonces así era, y yo quería algo nuevo, quería algo diferente. Entonces, entre las opciones, pues estaba el japonés, y de muy chiquita también coincidió que mis papás tenían unos amigos japoneses, que curiosamente también profesores universitarios japoneses, y entonces venían a visitarnos a México, y cuando venían, pues entre ellos hablaban japonés, nos regalaban cosas de Japón. Entonces, me empezó a llamar muchísimo la atención, me gustaba pues lo japonés, y entonces cuando tenía que decidir el idioma dije, creo que quiero estudiar japonés, que sea diferente, que sea algo que me dé a lo mejor pues la diferencia con otros compañeros, ¿no? Entonces decidí estudiar japonés, fue cuando me empecé a meter más a no solo los aspectos culturales de Japón, sino también pues la economía, la sociedad, la política, entre otros, y fue como dije, creo que lo que quiero estudiar es Asia Pacífico. Asia Pacífico no fue la materia en la que más saqué una calificación más elevada,
pero eso no fue como motivo para desanimarme, o sea, fue como decir, bueno, de todos modos es lo que yo quiero, es lo que me gusta, y entonces decidí pues especializarme en Asia Pacífico y en particular en Japón, ¿no? Esos fueron como los motivos que me llevaron a conocer a la región y pues después a quererla y apreciar también pues esas diferencias, esas cosas que tiene esta región que podemos también aprovecharlas y aprender, ¿no? Mucho también de ellos. Interesante cómo surgió este interés, porque como nos menciona, viene como de un gusto y una convivencia, ¿no? Que no tenía, digamos, fines académicos, sin embargo, ahí puedo encontrar poco a poco el amor hacia la región también y sobre todo también el consejo de vida que nos comparte indirectamente, que es esta cuestión de, pues a pesar de que te vaya mal, pues en alguna calificación, etcétera, pues que eso realmente no le tienes que tener importancia, sino conseguir ese objetivo que quieres y también luchar por ese interés que te nace. Y esto me lleva a, ¿qué ha sido lo más importante pues de su multifacética y fructífera experiencia académica y profesional, tanto en el país como en el exterior? Pues yo creo que han sido varias, ¿no? Pero yo creo que lo principal y lo que yo valoro mucho es la posibilidad que tenemos a veces como académicos de poder conocer a diferentes personas, no nada más del medio académico, sino incluso, pues no sé, funcionarios públicos, embajadores. Y yo creo que esa parte la disfruté mucho y la sigo disfrutando todavía, el que en estas asociaciones de académicos, pues podemos conocer a otras personalidades, a otros profesores que tienen los mismos intereses que uno y que están ubicados en otra parte de nuestro país, pero no solo de nuestro país, sino incluso también en el extranjero, ¿no? El poder... es algo que también tiene nuestra carrera, ¿no? El poder convivir con pues ahora sí con diferentes personas de muchas nacionalidades. Esa parte yo creo que es una de las cosas que hace como más multifacético y más rico pues nuestra profesión, ¿no? El poder estar conociendo y ver también que cada uno tiene sus diferentes perspectivas, ¿no? El poder a mí viajar a poder lograr viajar a Japón, que siempre fue también uno de mis sueños, que cabe destacar que no lo hice como tan temprano, o sea, lo hice realmente ya cuando ya estaba estudiando el posgrado, que pude acercarme a Japón y conocer mi objeto de estudio ya viviéndolo también, ¿no? Entonces, incluso tuve algunas experiencias por allá que marcaron el rumbo del país de Japón y que también sin duda marcaron mi vida, ¿no? Estuve en el sismo del 2011 y en un primer momento era como que, qué mala suerte porque me tuve que regresar antes de que terminara mi estancia de investigación, pero por otro lado dije, qué afortunada soy de poder vivir en el país que estudio, un hecho tan importante y que ha marcado pues el rumbo del país, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es lo que pues afortunadamente he vivido y doy muchísimas gracias también de eso y de conocer a todas las personas que he conocido también a lo largo de mi formación, porque realmente también me han apoyado bastante y se los agradezco también muchísimo. Pero bueno, a grandes rasgos eso. Doctora, ¿y cómo han influido pues estas experiencias profesionales en el extranjero pues, en su consolidación y desempeño como internacionalista en México, pero también como docente? Pues la verdad bastante. Por un lado, como lo mencionaba, es el acercarse directamente a nuestro objeto de estudio, el conocer a profesores de universidades japonesas, ha influido también. Y porque la relación no queda nada más ahí en conocerlos, sino en incluso colaborar para artículos, o incluso también para ofrecer oportunidades para los alumnos, ¿no? O sea, el conocer también
me ha dado la posibilidad de poder invitar a alumnos a que vayan a conocer a Japón, ¿no? Y que participen en los foros de estudiantes con japoneses. Entonces, eso por un lado también. Y también el reconocimiento de parte pues de funcionarios japoneses, de ver que hay una mexicana, hay una profesora mexicana interesada en Japón, y para ellos eso es muy valioso también, ¿no? Entonces, también han propiciado los encuentros con académicos, los encuentros con funcionarios de la embajada y demás, que realmente pues eso es lo que ha logrado, o más bien eso me ha permitido el viajar, el conocer y el tener esas experiencias en el extranjero para poder conocer también a estos profesores. Y muy curioso porque uno pensaría que no, pero, o a lo mejor ha sido casualidad, pero muchos de los profesores japoneses que he conocido, que se especializan sobre todo en América Latina, hablan español. Entonces ha sido bastante curioso que se dé como este fenómeno, ¿no? Entonces es chistoso porque pues podemos intercambiar palabras en japonés, palabras en español, y eso yo creo que enriquece bastante también, no solo tu vida profesional, sino también tu vida personal. Así es, doctora, me gusta mucho esto que menciona porque nos habla de una consolidación, pero también un fomento de estas redes que ya nos mencionaba, ¿no? No solamente con sus alumnos, sino también con aquellas personas que pudo conocer pues en Japón. Entonces, eso creo que tanto para usted como para los estudiantes que hemos tenido la oportunidad de tomar clase con usted, pues ha sido también algo muy fructífero porque abona ahí un poco más a la formación. Y bueno, me gustaría saber cómo ha logrado pues la actualización y superación académica que tiene tan constantemente. Pues el ser académico, la verdad es que es algo difícil, porque uno tiene que a veces hacer muchísimos sacrificios en cuanto a la vida personal. O sea, como mencionaba, a veces uno tiene que estar estudiando o estar haciendo cosas hasta los fines de semana, ¿no? Dejando a veces, no sé, eventos familiares o algunas reuniones, etcétera. Entonces, ¿cómo he tratado de lograrlo? Porque creo que todavía me falta bastante y tengo que aprender todavía bastante para tener una buena organización, pero es eso, el tratar de tener una buena organización, el hacer sacrificios, tenerse que parar temprano, y organizar completamente el tiempo, ¿no? Porque si uno no tiene una agenda a la mano electrónica o física, pues es bien complicado lograr esa actualización. Pero también la he logrado a través del uso de tecnologías, no solo a través del uso de los cursos que nos proporciona nuestra facultad de actualización y la universidad de actualización, sino que también procuro escuchar diariamente la prensa japonesa o ver las noticias. Eso nos permite sí, estar actualizados, ¿no? Entonces, sí procuro por lo menos darme un tiempo de unos 13 minutos para pues, ver las noticias, sobre todo de Japón, ¿no? Hay incluso formas, ¿no? De aplicaciones que nos permiten estar en contacto con los medios de comunicación de allá, y incluso hasta en nuestro propio idioma. Entonces, eso es lo que he tratado como de hacer, pero creo que me falta todavía bastante para lograr una organización exitosa o como me gustaría, ¿no? Sin duda, doctora, como usted menciona, es deber del internacionalista estar actualizado con todos los acontecimientos internacionales que pasan día con día. Y bueno, digamos, ¿qué ámbitos desde su perspectiva de la docencia, la investigación y también pues la difusión de la cultura requieren su reforzamiento? Pues yo creo que si lo ponemos más en este contexto, o si lo dejamos si lo dejamos como en el contexto anterior,
Yo creo que son varias áreas, ¿no? Son bastantes cuestiones. Por ejemplo, en lo cultural que me preguntabas, el conocer realmente al otro, ¿no? En una clase incluso nos cuestionábamos eso. ¿Cómo hacemos para conocer al otro si a lo mejor no dominamos el idioma del otro? Si lo que nosotros entendemos por bien para ellos a lo mejor no está bien. Entonces, yo creo que nos falta mucho a los internacionalistas en eso, no nada más estudiar nuestro objeto de estudio desde nuestros lentes como mexicanos, como hispanohablantes, sino tratar de comprender, de ser más empáticos, de ver por qué el otro actúa o se desenvuelve de cierta forma, ¿no? Porque eso es el sesgo que a veces tenemos, sobre todo los que nos dedicamos a estudios regionales, de cómo voy a entender las prácticas del otro, la cultura del otro, si lo estoy viendo todavía desde mi perspectiva, ¿no? Desde esos lentes como mexicana. Ese sería un área que yo creo que tenemos que reforzar bastante en relaciones internacionales. Sin duda, los estudios regionales se tienen que reforzar también muchísimo. Tenemos pocos especialistas en muchos países que nos falta todavía ser especialistas. Asia-Pacífico es un área que también ya está habiendo cada vez más difusión y cada vez más expertos, pero nos falta todavía bastante, ¿no? Yo creo que esas son áreas de oportunidad y áreas en las que tampoco hemos incursionado tanto, como también, por ejemplo, en las negociaciones internacionales tampoco es un área que se haya difundido mucho desde la Academia Mexicana. Se difunde, pero más como, no tanto desde la teoría, sino más desde la práctica. Y, y pues tenemos que reforzar, sobre todo serían las áreas que yo vería. Evidentemente hay más, ¿no? Pero desde mi silla, desde mi enfoque, pues sería particularmente eso. Gracias por sus comentarios, doctora. Sin duda, pues nos muestra lo significativo que es lograr siempre pues nuestra perspectiva de los acontecimientos internacionales, de las regiones, pero también este dilema de la objetividad, que no pese más pues nuestro propio interés, formación, visión, ¿no? Desde México, desde América. Entonces, es algo muy importante. Ahora me gustaría más pasar, pues, en el contexto de las condiciones de la pandemia. Eh, digamos, estas condiciones la han motivado y obligado a desarrollar nuevas técnicas y métodos de investigación y docencia, pero ¿cuáles han sido? ¿Cómo la han obligado a hacerlo? Mm, pues sí, o sea, yo creo que a todos, ¿no? A todos los profesores nos obligó a aprender a usar estas nuevas plataformas que eran desconocidas, que no eran a lo mejor nuevas, pero sí eran desconocidas para nosotros, pero que nos han abierto muchísimo más contacto, incluso también con profesores del extranjero y yo creo que aquí las chicas de videoconferencia no podrán negar, pero ha habido muchísimos eventos, ¿no? Gracias a estas tecnologías. Entonces, sí he tenido que estar experimentando cuáles son esas nuevas formas para que pues, los alumnos se interesen a través de muchísimas plataformas, no sé, Edpuzzle, Socrative, Google Classroom yo ya lo utilizaba, pero pues tuve que aprender más sobre Google Classroom y Zoom, pero yo creo que también uno de los retos que tenemos como profesores y que es difícil poder resolver eso es la cuestión de que muchas veces no sabemos si nuestros alumnos tienen buen internet, tienen una computadora para ellos solos o comparten el equipo. Y eso yo creo que ha sido uno de los retos
más importantes. Cómo dar clases desde Zoom cuando no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones, ¿no? También incluso el uso de las plataformas a veces puede limitar el uso a ciertos alumnos. Entonces, eso ha sido también, yo creo que muy problemático y ha sido uno de los retos que he enfrentado. Lo trato a lo mejor de sobrellevar con encuestas para ver cómo están los alumnos, pero yo creo que todavía falta muchísimo para poder resolver eso. Y la universidad, la verdad es que nos ha dado las herramientas, tanto en cursos, la facultad también, la facultad tiene incluso destinada una parte dentro de la página de la facultad para eso, para el uso de las nuevas tecnologías, pero, pero pues son retos que no hemos podido lograr eliminar, ¿no? Así es, doctora. La situación es bastante compleja y pues cada vez nos hace tomar nuevos retos, pero también oportunidades de enfrentar y mejorar pues todas las condiciones. Y voy a pasar ahora a algunas preguntas que nos ha hecho nuestro público, pero antes me gustaría que nos mencionara cuáles son sus siguientes metas pues en el ámbito académico. Pues continuar dando clases, esa es como mi principal meta, ¿no? Yo creo que tuve la fortuna de encontrar pues a lo que quería dedicarme y en lo que me sentía bastante satisfecha y bastante contenta. Entonces, esa es mi meta, o sea, continuar dando clases, lograr una buena organización para que me alcance a hacer todo lo que quiero hacer, ¿no? O sea, publicar más, poder participar en más foros. Sí, yo creo que esa sería como meta, la organización, tener una mejor organización y continuar dando clases y también algo muy importante que yo creo que es difícil porque pues tenemos también alumnos muy diversos, tenemos alumnos con muchos intereses y pues mi meta a lo mejor siempre ha sido tratar de interesarlos en las materias que doy, sobre todo en aquellas en las que soy especialista. Seguramente no lo he logrado al 100%, pero, pero sí me gustaría como interesarlos, ¿no? En el área y en los temas, ¿no? Que vemos en clase. Pero pues, como reitero, pues la comunidad estudiantil es muy diversa y tienen diferentes intereses, ¿no? Pero pues en lo profesional yo creo que sería eso, ¿no? O sea, seguir creciendo, seguir teniendo como esa estabilidad y continuar con lo que me gusta, que es esto. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Ahora, como le menciono, voy a recuperar algunas preguntas de nuestro público. Les agradezco mucho a las personas que han estado preguntando varias cuestiones. La primera es un poco más personal y es que si no hubiera sido pues académica, dedicado a esta parte de la docencia y de la academia, ¿qué hubiera estudiado y a qué se hubiera dedicado? Es decir, ¿qué otra cosa hubiera hecho? Y la segunda ya es con más cuestión pues de la región y es sobre si cree que con el COVID-19 se van a afectar las relaciones comerciales de los países asiáticos con el mundo. Si quieren, continuamos con estas dos preguntas, doctora, y ahorita le lanzo otra ronda. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Yo creo que ambas tienen su complejidad y sobre todo la primera, o sea, realmente creo que no me he puesto a pensar qué hubiera hecho si no hubiera sido académica. Yo creo que como lo tenía muy claro desde el principio y hice muchas cosas para llegar hasta acá, yo creo que no, no me he puesto a pensar, pero si me pongo a pensar ahorita, a lo mejor me hubiera gustado trabajar a lo mejor ser diplomática, me hubiera gustado, ¿no? Estar viajando, estar conociendo otros países, representando a nuestro propio país.
o trabajar en una organización internacional, algo más internacional. Y ya si diera un giro completamente extremo y hubiera decidido no estudiar relaciones internacionales, yo recuerdo mucho que mi maestra de secundaria me decía, dedícate a la química, tú podrías ser muy buena química. A lo mejor esa área, la química o matemáticas. Yo creo que matemáticas, aunque no quería reducir mi vida a las matemáticas, la verdad es que siempre obtuve muy buenas calificaciones en esa área. Entonces, yo creo que hubiera sido muy sencillo, pero ¿cómo me visualizaría en algún lugar de trabajo haciendo matemáticas? Tal vez, pues no sé, en el análisis de datos, yo creo que a lo mejor trabajando en alguna empresa para realizar análisis de datos. Eso por un lado. Y la otra, sí se han afectado los flujos comerciales con la pandemia. Pues evidentemente de manera muy general, pues el comercio ha disminuido, ha sido uno de las consecuencias más notables y a lo mejor más drásticas de la COVID-19 o del COVID-19 y de esta pandemia. Y sí, también ha afectado las relaciones comerciales con Asia, pero también nos ha acercado a lo mejor en otros rubros. Hemos visto, por ejemplo, cómo Japón ha dado donaciones para ayudar por ejemplo, hizo una donación durante la pandemia a la Cruz Roja para ayudar a contener la crisis sanitaria en México. Entonces, el Japón está haciendo una participación o ha tratado de hacer una participación más intensiva para que las vacunas sean más accesibles para los países en desarrollo. Entonces, a lo mejor no han disminuido los flujos comerciales o la relación comercial en ese ámbito, pero en otro ámbito tenemos el desarrollo de otro tipo de relaciones, ¿no? Eh, o el impulso, ¿no? Pero sí, evidentemente sí ha habido una disminución, porque también pues los países se han enfocado a contener la crisis en su país. Entonces, pues eso ha generado que los recursos se vengan a la contención de la COVID-19 y pues que no estén destinados hacia otros rubros. E incluso los actores de comercio internacional, como las grandes empresas, también han volteado más bien al interior para tratar de apoyar a sus estados, sobre todo las empresas japonesas. Pero haber respondido con satisfacción sus preguntas. Eh, tenemos varias preguntas, pero para que no se fraccione, lo voy a hacer en dos secciones. La primera sección va a ser otra vez de preguntas un poco más personales y la segunda ya le diré las preguntas pues sobre la región. La primera pregunta es si también se quedó con ganas de hacer pues algo más en los puestos que ocupó ya en el pasado. Y la segunda es si de alguna manera usted percibió o recibió algún conflicto o rezago al ser mujer y al desempeñar también algunos de los puestos que llegó a ocupar. Sí, yo creo que en la academia, bueno, en algunas de las cosas que llegué a hacer, al final también terminaron siendo organizaciones con enfoques también académicos. Entonces, pues en ese sentido, la academia ha sido, yo creo que muy inclusiva en cuanto al rol en cuanto a la mujer, ¿no? Vemos bastantes profesoras y ya, sobre todo más en la actualidad, ¿no? Anteriormente yo recuerdo que a lo mejor para mí sí eran un poquito más los profesores hombres que teníamos en la facultad, pero había hasta cierto que hasta cierto punto una mayor equidad, ¿no? Y yo creo que es en el área en donde vemos una mayor equidad de género, ¿no? Como sobre todo los académicos, ¿no?
Sí es difícil porque pues tenemos todavía muchos patrones culturales y patrones conductuales con, pues, con este sistema patriarcal, o sea, no podemos dudar de eso, y que de todos modos, aunque haya inclusión, pues a veces se podrán ver reflejados, ¿no? En algunas personas todavía tienen pues ese contexto, entonces sí, sí puede ser, sí he enfrentado como a lo mejor esos retos, ¿no? Me he quedado con ganas de hacer algo más en los puestos que he desempeñado. Sí, yo creo que uno siempre se queda con ganas de aportar más o de poder generar más, pues no sé, algunas metas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en Alada me hubiera gustado a lo mejor este, eh, poder difundir más y poder a lo mejor realizar más eventos y a lo mejor más inclusión de más participantes, ¿no? Yo creo que sí, siempre nos vamos a quedar con, o sea, no terminan siendo perfectos los trabajos, no lo que hacemos, ¿no? Siempre habrá algo que pueda ser perfectible, entonces sí. Y sí, en el área sobre todo cuando yo era estudiante, afortunadamente no tuve como este encuentro de, en mi país, pero yo recuerdo mucho que me fui a estudiar inglés y recuerdo que me decía un español, oye, pero ¿tú qué sientes? Pues no te sientes, no recuerdo exactamente sus palabras, porque realmente fue un poco desagradable su comentario, pero su comentario fue el hecho de que tú seas mujer y el hecho de que tú no seas europea como yo, pues como que te limita las puertas o algo así, ¿no? Entonces, yo estaba mucho más joven, o sea, ni siquiera había definido mi camino como profesora, pero pues son comentarios con los que luego uno puede enfrentarse, ¿no? Afortunadamente no, en mi área y en la academia pues no he tenido como que pasar con eso de manera tan directa, ¿no? Pero pues sí es algo que todavía estamos construyendo para que haya una mayor equidad, ¿no? En nuestro país, pero sí. Y esas eran las dos preguntas, ¿verdad? A ver, gracias. Muchas gracias por comentarnos sobre esta situación, porque, como bien dices, desafortunadamente siempre nos vamos a enfrentar eh, pues a personas, a situaciones desagradables, pero qué bueno que nos comenta esta situación. Ahora voy a proceder a preguntarle preguntas más sobre la región. La primera es sobre la geopolítica de vacunas y ello cómo ha afectado a China o cómo la ha perjudicado. La segunda es sobre cuáles cree que son las lecciones que ha dejado la pandemia y que se deben rescatar de forma permanente para la docencia. Bueno, voy a empezar ahorita, yo creo que con la parte de la docencia, porque tiene que ver un poco con lo que estábamos mencionando, o sea, cuáles son las lecciones, ¿no? Que nos deja. Eh, sí, yo creo que son bastantes, o sea, una que primero que nuestros alumnos al final son seres humanos, son seres que tienen sus propias condiciones también, tanto sociales como económicas. Entonces las lecciones son tratar de ser más empáticos porque hay alumnos que están enfrentando no solo el hecho de tener que adaptarse a una forma nueva de aprender, sino que a lo mejor sufrieron alguna pérdida o a lo mejor el propio contexto ha generado y ha desatado a lo mejor algunos sentimientos o algunos problemas de salud mental. Entonces, yo creo que eso es uno de los aprendizajes que ha traído más la pandemia, ¿no? Que muchas veces pues llegábamos al salón de clases y pues no nos dábamos cuenta a lo mejor si algún alumno tenía algún problema o no, y ahora sí podemos observarlo un poco más, ¿no? Podemos observar eso y estar conscientes, ¿no? De que la educación pues es para seres humanos y es y que los seres humanos pues tenemos también
sentimientos y tenemos también nuestra propia vida y a veces esas cuestiones pueden afectar nuestra vida académica, ¿no? Entonces hay que ser también muy empáticos con eso, ¿no? Eso es una lección. La otra que tenemos que actualizarnos muchísimo y que tenemos muchísimas herramientas tecnológicas que nos ayudan bastante. Yo valoro y he aprendido el uso de los videos que complementa muchísimo las clases, que interesa también a los alumnos. No es lo mismo dar y hablar y escribir y a mostrar las imágenes y a mostrar a través de los videos las cuestiones, ¿no? Entonces, sí, es interesante, ¿no? Ver pues todas estas cuestiones y pues tratar de aprender sobre ellas. La otra va en el sentido de la geopolítica de las vacunas en Asia, ¿verdad? Y China. Sí, la siguiente pregunta es sobre esta cuestión de la geopolítica de vacunas y ello cómo ha beneficiado o perjudicado a China particularmente. Bueno, para empezar, sabemos que quienes reciben y han tenido pues el mayor acceso a las vacunas, pues han sido aquellos países que tienen pues más recursos económicos, ¿no? Los que han podido tener la capacidad incluso de ya tener índices de vacunación de más del 70%, ¿no? A lo mejor algunos otros países lo han logrado, como por ejemplo, escuché el caso de Uruguay o el caso sí, Uruguay y ahorita no recuerdo qué otro país, en América Latina, que incluso ya tienen tasas del 70%, por lo menos el 70% de su población ya tiene una vacuna, ¿no? Pero bueno, eso también responde a que es una población mucho más pequeña también, ¿no? Entonces, todo lo que tienen que mover para realizar el proceso de vacunación, pues a lo mejor requiere menos recursos y requiere también menos personal o menos infraestructura. Para el caso asiático, podemos verlo como de diferentes formas. Evidentemente, pues también son países que ya habían sufrido pandemias anteriormente o enfermedades, sobre todo respiratorias agudas anteriormente, como el SARS o como el MERS o incluso el H1N1 también llegó allá, que les dejó muchísimas experiencias y que tienen un sistema de salud, muchos de ellos resilientes, por eso los veíamos como, como países exitosos, ¿no? O modelos de éxito ante la pandemia. Entonces, pues ellos también desde un principio sabían que la estrategia también era contar con las vacunas necesarias. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hemos visto desde el principio y que creo que afecta también tiene que ver con esta geopolítica de las vacunas, es la imagen que se le ha dado desde el inicio de la pandemia a China, ¿no? De una China que no informa, que no avisa con tiempo que se está dando este virus, este nuevo coronavirus en el territorio chino y el mal manejo que decían, ¿no? Que tenían los chinos, ¿no? De la pandemia, siendo que pues ellos ahorita ya regresaron otra vez con la nueva variante, pero bueno, habían contenido ya muy bien la pandemia, ¿no? Eso por un lado, que afecta pues la propagación y esta estrategia de diplomacia de la vacuna que está tratando de implementar China, ¿no? Porque esta imagen está afectando pues también la difusión y el que estas vacunas chinas puedan también ser utilizadas en todo el mundo, ¿no? Hemos visto propagandas en contra de que quien incluso está vacunado con una vacuna china no puede entrar, por ejemplo, al país, ¿no? A algún país, sobre todo europeo, ¿no? Y entonces yo creo que va por ese lado, pero también si nos ponemos a analizar, habría que ver, ¿no? O sea, si sí se están realizando, yo no soy experta en vacunas, pero habrá que ver si ya existen los estudios suficientes, porque hasta donde sabía no había estudios suficientes para avalar
las vacunas chinas, y eso era un poco lo que se criticaba. Pero la realidad es que, por ejemplo, vacunas, y considerando también a este país euroasiático, a Rusia, la vacuna rusa ha resultado en estudios mucho más efectiva que incluso las vacunas occidentales o las vacunas europeas o incluso estadounidenses. Entonces, yo creo que todo eso, o sea, entre el acceso, que sería pues qué tanto acceso tienen, pues tiene que ver con esta cuestión también de la geopolítica, pero también el que se permita la inclusión de las vacunas asiáticas, pues tiene que ver también con el manejo que se les ha dado desde el discurso, ¿no? Y utilizando el discurso como un instrumento de geopolítica, ¿no? Muchas gracias, doctora. La verdad es que tenemos bastantes preguntas, bastante interesantes sobre el TEMEC y China, sobre Afganistán y China. Sin embargo, y desafortunadamente por el tiempo, no nos va a dar tiempo de abarcar todas las preguntas. Tal vez más adelante si pudiera contestarlas en el chat y en la transmisión. Pero ya para cerrar, le voy a hacer dos preguntas más. Y la primera es, ¿cuáles han sido, a su consideración, los cambios o evoluciones más notorias en cuanto a los enfoques mediante los que se abordan los estudios regionales, sobre todo para Asia y el Pacífico? Y, digamos, también en ese sentido los retos, y también si hay oportunidades de trabajo para los mexicanos en Asia-Pacífico. Bueno, los retos que enfrentan los estudios asiáticos es, por un lado, la falta y poca, están aumentando cada vez más, pero tenemos realmente pocos expertos en Asia-Pacífico, o los expertos que tenemos muchas veces nos focalizamos a los mismos países. Entonces, por ejemplo, no tenemos expertos en Indonesia. Sí están surgiendo, y de hecho, hay chicos de posgrado que están estudiando también Indonesia, pero por ejemplo Timor Oriental tampoco hay como un experto. El sudeste asiático ha sido un poco también dejado a un lado. No quiere decir que no se haya abordado y demás, pero sí, yo creo que nos falta bastante para poder profundizar en los estudios de Asia-Pacífico. O sea, nos falta eso sería uno de los retos, que los enfoques, y esto tiene que ver más bien desde nuestra propia disciplina, los enfoques siguen siendo eurocéntricos, siguen siendo dominados también desde Occidente, ¿no? Los grandes centros de estudio sobre Asia, pues no los tenemos en países latinoamericanos, los tenemos, no sé, en Estados Unidos, o los tenemos en Europa, ¿no? Pero, y no tenemos como aquí, desde acá. Eso yo creo que sería el reto, o sea, que desde nuestra propia disciplina, que tiene ese corte, ¿no? Occidental, que no tenemos pues un marco teórico desde Asia para poder incluso estudiar Asia. Ese también sería el reto. Y bueno, eso sería de los retos. Y la otra pregunta, perdón, Adri. Sí, la otra pregunta es sobre si considera que los mexicanos tenemos oportunidades laborales en la región. Y sí, está creciendo muchísimo. Bueno, que puedan ir ellos a la región. Sí hay programas y sí hay como oportunidades, ¿no? Muchas veces están muy enfocados a cuestiones como ser profesores de español en algunos de estos países, pero y a lo mejor trabajos no tan profesionalizantes, ¿no? Tal vez, pero sí hay oportunidad, sí hay mexicanos que incluso trabajan allá en empresas de muchísimos cortes, como automotriz, como incluso también de diseño. O sea, la cuestión es a lo mejor estar viendo, pero bueno, el idioma es fundamental, o sea, ahí sí tendría que ser el idioma al 100%, ¿no? Pero también desde aquí también uno puede trabajar con empresas asiáticas, ¿no? Si hay campo, ha habido muchísimo desarrollo, sobre todo en el sector automotriz, de empresas asiáticas, particularmente japonesas, que han establecido
en la región del Bajío y que ofrecen oportunidades de trabajo. Pero eso sí, también muy a la japonesa o muy a la asiática, y hay que adaptarse también a esas formas de trabajo. Pero sí, sí tenemos muchas, miles de empresas asiáticas en nuestro país que a veces desconocemos porque no nos hemos metido tanto a investigar, pero si se ponen a investigar van a ver que salen bastantes empresas asiáticas en nuestro país en donde hay oportunidad. Y oportunidad allá, pues, como les decía, a lo mejor no tantos trabajos más profesionalizantes o que requieran a lo mejor cierto perfil más profesional, pero puede darse el caso también, o sea, sí hay excepciones, o sea, sí, sí se puede también, pero el idioma es fundamental. Muchas gracias, doctora. Les pido una disculpa porque de verdad quedaron muchísimas preguntas que le quisieran hacer. Más adelante podríamos tener una conferencia o algo ahí planeado para poder abordar todo lo que nos están preguntando. También le mandan muchos saludos. Por último, y de manera muy breve, me gustaría que nos dijera cómo se sintió con esta entrevista, si hay pues algún consejo, algo que les quisiera decir a las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Muchísimas gracias, Adri. Sí, les agradezco muchísimo. La verdad, nunca había tenido como la oportunidad de poder hablar sobre mí en ¿cómo decirlo? En este formato, pues, o sea, sí hablaba con mis estudiantes sobre lo que yo hago y demás, pero no así. Entonces, agradezco bastante el espacio. La verdad es que me sentí muy cómoda, me sentí muy a gusto, me da mucho gusto saber que incluso quedaron algunas inquietudes ahí en nuestras redes sociales, bueno, en sus redes sociales. Y, y yo el consejo que les daría es que siempre que tengan muy claro qué es lo que les gusta, a qué se quieren dedicar, pero que sean muy conscientes, bueno, a qué me quiero dedicar, en qué soy bueno también, en a eso que lo que me voy a dedicar me permite sobrevivir, o sea, me permite generar también ingresos, estoy aportando algo a la sociedad también y sobre todo que les guste, que sea algo que los llene, que se sientan, que aunque a lo mejor estén cansados con el hecho de trabajar o con el hecho de estar haciendo lo que te guste, pues que eso te revitalice, ¿no? O sea, y las clases para mí es así, o sea, llega uno cansado a veces, pero el empezar a dar la clase, pues nos da esa energía. Entonces, que sea algo que les guste, que sea algo que puedan aportar para la sociedad, que sea algo en lo que también puedan obtener ciertas ganancias y evidentemente en lo que son también hábiles o tienen, sí, tienen esa habilidad. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, doctora. A nombre del doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, también del Seminario de Relaciones Internacionales, les agradecemos mucho aquí al equipo de videoconferencias por el apoyo, al Centro de Relaciones Internacionales también por el apoyo y la difusión, pero sobre todo a usted, doctora Virginia, para mí ha sido un honor, un placer siempre escucharla. Sabe que es una de las profesoras que estimo mucho, de verdad le agradecemos mucho el espacio también que nos dio. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Los esperamos para la próxima entrevista. Y también no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Muchas gracias.